Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy está explosivo. Sí, han leído bien. Hoy vamos a destapar secretos, rumores y una posible verdad oculta detrás de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar a fondo la relación, la química en pantalla, y esa famosa confesión que está dando la vuelta al mundo. ¿Realidad o puro marketing? ¿Amor verdadero o una brillante jugada para impulsar sus carreras? Todo esto y mucho más, lo vamos a desmenuzar aquí. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fans como yo de las series turcas, si disfrutan de los dramas, los romances, los giros inesperados y toda la pasión que estas producciones nos regalan, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana y no querrán perderse las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho salseo turco. Ahora sí, vamos al lío. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las relaciones en el espectáculo turco y especialmente en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de intensa especulación. Primero vamos a refrescar un poco la memoria sobre cómo surgió todo este furor. Todo comenzó con la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció internacionalmente. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le propone un acuerdo: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague la universidad. Ya se imaginarán lo que pasa después, ¿no? El odio se transforma en amor, y la química entre los protagonistas traspasa la pantalla. La serie pertenece al género de comedia romántica, un género que en Turquía saben explotar muy bien. Sen Kalkam destaca por su frescura, sus personajes carismáticos y, sobre todo, por la increíble conexión entre Hande y Kerem. La química era tan palpable que los fans empezaron a sospechar que algo más estaba pasando detrás de cámaras. Y no se equivocaban. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente, durante un viaje a Maldivas, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos que compartieron en redes sociales incendiaron Internet. Eran la pareja del momento. Todos los amaban, los seguían, querían saber cada detalle de su relación. Se convirtieron en un fenómeno mediático. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A principios de 2022, después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue el fin de un amor genuino o el cierre de un capítulo cuidadosamente orquestado? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. A lo largo de los meses posteriores a la ruptura, empezaron a circular rumores de que la relación entre Hande y Kerem habría sido, en realidad, una estrategia de marketing para impulsar la serie Sen Kalkam. Algunos medios y periodistas especializados en espectáculos turcos afirmaron que la relación había sido planeada por sus agencias de representación para generar más interés en la serie y aumentar su popularidad a nivel internacional. Se hablaba de contratos, de cláusulas de confidencialidad y de una maquinaria perfectamente engrasada para crear la ilusión de un romance de cuento de hadas. Y ahora, la confesión explosiva, de la que hablamos al principio del vídeo. Recientemente ha aparecido en Internet una supuesta declaración de Hande Erçel en la que afirma que su relación con Kerem Bürsin fue, en gran medida, una actuación. Según esta declaración, Hande habría accedido a fingir una relación con Kerem a cambio de una mayor proyección internacional y mejores oportunidades profesionales. Se especula que la presión de mantener la imagen pública y las exigencias de las marcas publicitarias fueron factores determinantes en su decisión. Pero ojo. Aquí hay que ser muy cautelosos. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que esta declaración sea auténtica. Podría tratarse de un rumor infundado, una noticia falsa o una estrategia de algún medio para generar controversia y aumentar el número de visitas. Sin embargo, la sola existencia de este rumor ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto en duda la autenticidad de la relación entre Hande y Kerem.
Los fans se han dividido entre aquellos que se sienten engañados y aquellos que defienden la integridad de la pareja, argumentando que el amor verdadero sí existió. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Es posible que la relación entre Hande y Kerem haya sido una estrategia de marketing? La verdad es que no sería la primera vez que ocurre algo así en el mundo del espectáculo. Muchas parejas de famosos han fingido relaciones para aumentar su popularidad o promocionar un proyecto en común. En el caso de Hande y Kerem, la química entre ellos era innegable, lo que facilitó la tarea de convencer al público de que estaban realmente enamorados. Además, la serie les proporcionó una plataforma perfecta para alimentar la narrativa romántica. Los guionistas jugaron con las expectativas de los fans, incorporando elementos de la vida real de la pareja en la trama de la serie, difuminando la línea entre la ficción y la realidad. Además, hay que tener en cuenta que la serie Senkalkam fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie se vendió a más de 80 países y se convirtió en un fenómeno en redes sociales. La relación entre Hande y Kerem, sin duda, contribuyó a este éxito. Los fans estaban obsesionados con su historia de amor y querían saberlo todo sobre ellos. Las redes sociales se inundaron de hashtags relacionados con la pareja, creando una comunidad global de seguidores que analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación. La presión era enorme y la responsabilidad de mantener la imagen de la pareja perfecta recaía sobre los hombros de Hande y Kerem. Pero por otro lado, también es posible que la relación entre Hande y Kerem haya sido genuina, al menos en parte. Es cierto que la presión mediática y las exigencias de la fama pueden ser muy difíciles de sobrellevar, y esto podría haber contribuido a la ruptura. También es posible que simplemente el amor se haya acabado. Las relaciones, incluso las de los famosos, son complicadas y no siempre duran para siempre. Los horarios de trabajo extenuantes, las constantes giras de promoción y la dificultad de mantener la privacidad pueden erosionar incluso la relación más sólida. Para entender mejor este tema, vamos a analizar otros casos de parejas de actores turcos que también han generado controversia por su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Vamos a profundizar en las dinámicas del mundo del espectáculo turco, un entorno competitivo donde la imagen pública y la percepción del público pueden influir significativamente en la trayectoria profesional de un actor. Un ejemplo es el de Burak Özçivit y Fariye Evcen. Estos dos talentosos actores se conocieron durante el rodaje de la serie Alku, una adaptación de una novela clásica turca. La serie fue un gran éxito y la química entre Burak y Fariye era evidente. Al igual que con Hande y Kerem, los fans empezaron a sospechar que algo más estaba pasando detrás de cámaras. La intensidad de sus miradas, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes y la química palpable en cada escena alimentaron los rumores de un romance incipiente. Y efectivamente Burak y Fariye confirmaron su relación poco después de finalizar el rodaje de la serie. Su relación fue muy mediática y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Se casaron en 2017 en una ceremonia lujosa y muy comentada, y actualmente tienen un hijo. Su boda fue un evento de proporciones épicas, transmitida en vivo por la televisión turca y seguida por millones de espectadores en todo el mundo. Se convirtieron en un símbolo de amor y felicidad, proyectando una imagen de familia perfecta que cautivó a la audiencia. Sin embargo, a pesar de la imagen de pareja perfecta que proyectaban, también hubo rumores de crisis y problemas en su relación. Algunos medios afirmaron que Burak era muy celoso y controlador, y que esto había generado tensiones entre ellos. Aunque nunca se confirmaron estos rumores, es evidente que la presión mediática y las exigencias de la fama pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. La serie, por cierto, es un drama romántico de época muy diferente a Senkalkam, pero también con una química arrolladora entre los protagonistas. La ambientación histórica, el vestuario exquisito y la trama cargada de emociones contribuyeron al éxito de la serie y consolidaron la carrera de ambos actores. Otro ejemplo interesante es el de Bergüzar Korel y Halit Ergenç. Estos dos actores se conocieron durante el rodaje de la serie Binbir Gece, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. La serie cuenta la historia de un romance prohibido entre una arquitecta y su jefe, y la química entre Bergüzar y Halit era innegable. La trama, llena de intriga, pasión y dilemas morales, resonó con el público de todo el mundo, catapultando a la fama a sus protagonistas. En ese momento Halit estaba casado con otra mujer, pero se divorció para estar con Bergüzar. Su relación generó mucha controversia en Turquía,
ya que se consideraba un escándalo que Halit hubiera abandonado a su esposa por otra mujer. La prensa sensacionalista se cebó con la historia, publicando detalles íntimos de la vida personal de los actores y alimentando el debate público sobre la moralidad y la fidelidad. Sin embargo, a pesar de las críticas, Bergüzar y Halit se casaron en 2009 y han permanecido juntos desde entonces. Actualmente tienen 3 hijos y son una de las parejas más respetadas de Turquía. Su historia de amor, aunque controversial en sus inicios, se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y compromiso. La serie es un drama intenso, lleno de pasión y secretos, y sin duda, la relación en la vida real entre los protagonistas añadió un componente extra de interés para el público. La autenticidad de sus emociones y la intensidad de su conexión se tradujeron en una interpretación convincente que cautivó a la audiencia. Volviendo al caso de Hande y Kerem, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos. Si su relación fue una estrategia de marketing o un amor verdadero que se terminó, es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que su relación generó un gran interés mediático y contribuyó al éxito de la serie Senkal Kam. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto están dispuestos los famosos a sacrificar su privacidad y su autenticidad en aras de la fama y el éxito? En definitiva, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de dramas, romances y secretos. Las relaciones entre los actores, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre generan un gran interés en el público. Y como hemos visto, no siempre es fácil distinguir entre la realidad y la ficción. La industria del entretenimiento es un negocio complejo donde las estrategias de marketing, la presión mediática y las emociones genuinas se entrelazan, creando un entramado difícil de descifrar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la relación entre Hande y Kerem fue una actuación o un amor verdadero? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué otros casos de parejas de actores turcos creen que han sido objeto de controversia? ¿Creen que las agencias de representación tienen un papel demasiado importante en la vida personal de los actores? Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Les invito a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y a cuestionar la información que consumimos a través de los medios de comunicación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y sus controvertidas relaciones. Recuerden que la industria del entretenimiento es un negocio complejo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja constantemente. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. También los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a contarnos qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro. Queremos saber sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.